Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nuestro hermanito Raúl Díaz con la enseñanza de esta tarde y esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Bien, hermanitos, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Un gusto volver a estar con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir el mensaje de parte de nuestro Dios en esta tarde para cada uno de nosotros. Gracias por la disposición, por el deseo que siempre muestran en su corazón de poder escudriñar la Escritura. Gracias por todo el esfuerzo que hacen y por todo el trabajo que hacen. Que Dios les esté bendiciendo y les esté ayudando cada día. Vamos a continuar estudiando un poco acerca de la primera carta de Pedro. Ya hace como 2 meses que vimos algunas cosas importantes del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Hoy vamos a continuar viendo algunos temas referentes a algunos pasajes que encontramos aquí en el capítulo 1 de primera de Pedro, para recordar un poco el contexto de la carta en la cual Pedro escribe, o el contexto de lo que encontramos en la primera carta de Pedro. Pedro le va a escribir a hermanos que están padeciendo de distintas maneras. Según el capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los hermanos a los que Pedro le escribe están atravesando por diversas pruebas. De hecho, el capítulo 1, versículo 7 va a decirnos que la fe de ellos está siendo sometida a prueba, y más de 18 veces Pedro va a usar a lo largo de toda la carta, a lo largo de todo el libro, la palabra prueba, tribulación o padecimientos. Los hermanos a los que Pedro le escribe realmente están padeciendo muchísimo. De hecho, podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 2, la situación en la que ellos se encuentran. Son expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando estudiábamos los primeros pasajes de la carta, hablábamos un poco acerca del término expatriado. El término expatriado tiene que ver con el hecho de una persona que por alguna razón tuvo que abandonar sus casas, sus tierras y sus vidas. Los hermanos a los que Pedro le escribe tuvieron que abandonarlo todo, perdieron todo, siendo expatriados, y están padeciendo y atravesando por diversas pruebas. De hecho, en el capítulo 2 nos va a hablar de algunas de las pruebas que ellos están a las cuales están siendo sometidas. Por ejemplo, en el capítulo 2 están siendo vituperados, algunos están hablando de ellos como malhechores, están siendo maltratados o sufriendo persecución a causa del rey, del emperador. Como ustedes saben, cuando Pedro escribe esta carta, lo más probable es que haya estado gobernando Nerón, uno de los emperadores más despiadados y que más persiguió a la iglesia en el primer siglo. En el capítulo 2, en el versículo 18, vemos una referencia a los criados, están sujetos a los amos, probablemente están siendo oprimidos, están siendo maltratados también, en este caso, los criados por los amos. En el capítulo 3, versículo 1, vemos una referencia a las mujeres que están casadas con hombres inconversos. También entonces existe la probabilidad de que ellas también estén padeciendo y estén sufriendo. ¿Cuál es el punto? En todo y a lo largo de todo el contexto de la primera carta hay muchos sufrimientos, padecimientos, persecución. En la primera carta están padeciendo los destinatarios. En la primera carta, según el capítulo 1, versículo 21, Cristo padeció, y encontramos referencias a lo largo de toda la carta también de los padecimientos de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció. En el capítulo 4, en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, padecen los destinatarios, Cristo padeció, y en el capítulo 5, en el versículo 9, mira lo que va a decir el 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, en el contexto de la primera carta de Pedro, padecen los destinatarios, aquellos a los que Pedro le escribe, padece o padeció Cristo a lo largo de en su cuerpo de carne, y va a haber padecimiento en los hermanos en todo el mundo. Ahora, es interesante cómo Pedro comienza el desarrollo de la carta. Ya estuvimos hablando un poco acerca de eso, de los primeros pasajes que encontramos en el capítulo 1, que tiene que ver con el versículo 1 y el versículo 2,
Y el segundo pasaje que desarrollamos que tiene que ver, que comienza en el versículo 3 y le dimos lectura o lo desarrollamos hasta el versículo 9. Si hay algo interesante que nosotros vemos ahí, es la seguridad, la confianza que Dios quiere transmitirle a los destinatarios, que a pesar de todas las aflicciones, que a pesar de todos los padecimientos, que a pesar de todas las pruebas que están pasando, que están atravesando, ellos son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Hay una o tienen una esperanza viva, según el capítulo 1, versículo 3. Hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para ellos, para vosotros, en el capítulo 1, versículo 4. Hay una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, según el versículo 5. Y en el versículo 9, el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. También en el final del versículo 7, la fe de aquellos que se mantengan firmes a pesar de las aflicciones va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, si hay algo que nosotros vemos al principio de la carta, es la seguridad, la confianza que Dios quiere transmitirle a los destinatarios para que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones y de los padecimientos, ellos puedan mantenerse firmes, entendiendo tres principios o tres cosas fundamentales que vimos la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. En el versículo 6, ¿cuáles son esas tres cosas que ellos deben entender? Las pruebas son por un poco de tiempo, las pruebas son necesarias y las pruebas son diversas. Entonces el cristiano tiene que poner su mirada en el resultado final de la prueba, en la recompensa que Dios tiene preparada para aquellos que se mantengan fieles y firmes a pesar de los padecimientos, en esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. El cristiano tiene que poner su mirada en lo eterno. Las pruebas son pasajeras, son momentáneas. Lo que Dios tiene preparado, reservado, guardado para ti, para mí, es eterno. Por eso debemos mantenernos fieles, firmes y constantes. Ahora bien, me llama mucho la atención cuando nosotros llegamos al versículo 10, va a seguir hablando de la salvación, pero es interesante que Pedro hable acerca de los profetas. En el versículo 10 del capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Continúa hablando de la salvación, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando uno está estudiando la primera carta de Pedro y se consigue con el versículo 10, del 10 al 12, pareciese que no se entendiese bien la razón por la que Pedro va a comenzar a hablar acerca de los profetas, como que no tiene mucha relación lo que venía hablando acerca de los padecimientos, de los propósitos de la prueba, de cómo Dios purifica nuestra fe cuando pasamos por el fuego. Y empieza a hablar el versículo 10 acerca de los profetas y pareciese que, bueno, ¿qué pasó? Pedro se equivocó por un momento en lo que escribió y no, por supuesto que no. Pedro, guiado por el Espíritu, va a hablar del versículo 10 al 12 acerca de los profetas. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué encontramos esta fracción o este pasaje del 10 al 12 aquí en medio de lo que Pedro viene transmitiendo? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué comienza a hablar acerca de los profetas que profetizaron? Y esto es interesante. ¿Por qué? ¿De qué hablaban los profetas según el versículo 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La expresión la gracia destinada a vosotros es una referencia a la salvación, a lo que íbamos a recibir a través de Cristo. Entonces los profetas transmitieron un mensaje que tiene que ver
con la salvación tuya y la salvación mía. De hecho, termina el versículo 10 diciendo acerca de esta salvación. El mensaje de ellos era referente a Cristo y a la salvación que vendría a través de él. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué Pedro transmite lo que transmite en el versículo 10, versículo 11 y versículo 12? ¿Cuál es la labor del profeta? ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que hacía el profeta? ¿Qué es ser un profeta? El profeta es aquel que transmite un mensaje de parte de Dios. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento los profetas? Recibían el mensaje de parte de Dios y se lo entregaban al pueblo. La profecía podía ser en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Ahora, lo interesante de lo que ellos están profetizando es que los que lo recibieron, en este caso los profetas, no solamente se quedaron con el hecho de transmitir el mensaje, sino que el anuncio, lo que ellos estaban proclamando, lo que ellos estaban anunciando, era tan grande y tan maravilloso que ¿qué hicieron? Según el versículo 10, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje que ellos estaban transmitiendo no era cualquiera. Porque el mensaje que ellos estaban proclamando no era cualquiera. Es un mensaje tan grande, es un mensaje tan maravilloso, es un mensaje tan glorioso. La salvación es tan preciosa, tan maravillosa, tan gloriosa, que los profetas que hablaron acerca de ella querían saber más. Es tan grande, es tan maravillosa que ellos no se quedaron simplemente con transmitir lo que Dios les dijo, ellos querían profundizar. La palabra escudriñar tiene que ver con eso, con escarbar, con indagar, con profundizar. Entonces los profetas no solamente dijeron, bueno, vamos a transmitir el mensaje que Dios está diciendo, sino que ellos querían saber más. Porque el mensaje que estaban transmitiendo es grande, es maravilloso y es glorioso. Ahora, hay algo mucho más bonito. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos profundizaron con diligencia. Y la palabra diligencia tiene que ver con algo que se hace con prontitud, con rapidez, con esfuerzo, con esmero. Era tan grande el mensaje que ellos pusieron todo de su parte para querer saber más acerca de esta salvación. Según el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, según el final del versículo 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que ellos estaban anunciando tiene que ver con Cristo, con el Evangelio y con las glorias que vendrían después de los sufrimientos. De hecho, el eje de la carta, el eje de la primera carta de Pedro, lo vamos a encontrar varias veces en la primera carta de Pedro, es que después de los sufrimientos vienen las glorias. Por eso el cristiano en medio de los padecimientos se mantiene fiel. Por eso el cristiano en medio de los sufrimientos no permite que su fe mengue. Por eso el cristiano en medio de los sufrimientos confía en el Señor y deja que Él trabaje en su vida para ser moldeado, porque entiende que después de los sufrimientos vienen las glorias. Ese es el mensaje que vemos a lo largo de toda la carta. Después de los padecimientos viene la gloria. Mire el capítulo 4, por ejemplo. Versículo 13. ¿Qué dice el 4:13? Mi hermano Agustín, si me puedes ayudar a leerlo. ¿Cómo no? 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Después de los sufrimientos que vienen las glorias.
en el capítulo 5, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero para llegar a la gloria eterna, ¿qué hay que hacer? Según el versículo 10, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, después de los sufrimientos vienen las glorias. Por eso el cristiano se mantiene fiel. Por eso el cristiano persevera aún en medio de las aflicciones. Ahora, volviendo a concentrarnos en el capítulo 1, versículo 11, los profetas estaban anunciando acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de ello. Pero el mensaje es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan grandioso, que ellos no se conformaron solamente con decirlo, sino que querían investigar y profundizar en él. Ahora, lo bonito, lo hermoso, mira cómo comienza el versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para quienes. Para nosotros, hermanos. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que predican el evangelio. Ese mensaje maravilloso, ese mensaje glorioso, esa salvación eterna, esa salvación grande, indescriptible, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, esa gloria que vendría después de los sufrimientos de Cristo, no era para ellos, era para ti, era para mí, era para los hermanos a los que Pedro le escribe. Entonces Pedro desde el versículo 10 hasta el versículo 12 quiere decirle a los hermanos, nosotros estamos en una posición espiritual más privilegiada que aquellos que anunciaron acerca de esta salvación. Piensa por un momento en un profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién se te viene a la mente? Jeremías, Isaías, para hablar de los profetas mayores. Déjame decirte que tú y yo hoy estamos en una posición mejor que la que estuvieron ellos. Todo lo que Isaías habló acerca de Cristo era para nosotros. La salvación que vendría a través de Cristo no era para ellos, era para ti y para mí. Por eso, en medio de las aflicciones, no menguamos nuestra fe. Por eso, en medio de los padecimientos, permanecemos firmes, sabiendo y entendiendo que esa salvación grande, maravillosa y gloriosa que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento a través de Cristo y sus padecimientos, es para ti, es para mí, es para nosotros. Amén. Entonces, el lugar en el que usted y yo estamos hoy, la posición espiritual que usted y yo tenemos hoy, somos privilegiados, hermanito. Por eso, en este mundo podemos perderlo todo, pero si no perdemos la fe, lo tenemos todo. En este mundo podemos ser expatriados. En este mundo podemos padecer por medio de diversas pruebas. En este mundo nos pueden perseguir, podemos sufrir, nos pueden quitar todo. Pero hay una salvación grande, gloriosa y maravillosa que está esperando en los cielos, para ti y para mí. Amén. Es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan grandiosa la salvación, que mira cómo termina el versículo 12. Después de que nos dice que estas cosas las sabemos, las tenemos, las conocemos y participamos de ellas por medio del evangelio, las cosas que ahora os han anunciado por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, es tan glorioso, es tan maravilloso, es tan hermoso, tan indescriptible la salvación, que termina el versículo 12 diciendo que los ángeles
Los ángeles anhelan mirar esto grande y glorioso que está reservado en los cielos para nosotros. Los profetas quisieran que ese anuncio fuera para ellos, pero no era para ellos, era para nosotros. Los ángeles anhelan mirar, y el sentido de la frase anhelar tiene que ver con que hacen un esfuerzo, intentan, se inclinan, buscan la manera de poder ver lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Entonces, ¿cómo no confiar en el Señor a pesar de las tribulaciones? ¿Cómo no seguir siéndole fiel a Él? Si todo eso grande, maravilloso y glorioso lo preparó pensando en ti y en mí. ¿Cómo no permanecer fiel al Señor si la herencia está reservada y la salvación está preparada? Amén. Ahora bien, ¿cómo comienza el versículo 13? La primera expresión. Por tanto. La expresión por tanto es un conector. Pedro va a conectar todo lo que venía diciendo con lo que va a comenzar a desarrollar en el pasaje siguiente que comienza en el versículo 13. Hay una conexión de todo lo que Pedro desarrolló en toda la primera parte del capítulo 1 con lo que va a decirnos ahora. Todo lo que nos habla en la primera parte del capítulo 1 es en referencia a lo que Dios tiene preparado, guardado, reservado y ha hecho por nosotros y para nosotros. Ahora, desde el versículo 3 en adelante, tiene que ver con lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Él ya te guardó una herencia. Él ya tiene preparada una salvación para ti. El fin de tu fe es la salvación de tu alma. Todo eso que anunciaron los profetas y que anunciaron los profetas, esa salvación grande es para ti. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si tú quieres disfrutar de esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, si tú quieres disfrutar y ser parte de esa salvación que está preparada en los cielos para nosotros, si tú quieres disfrutar del fin de tu fe, que sea la salvación de tu alma, si tú quieres disfrutar de eso glorioso y maravilloso que los profetas anhelaban saber, debes ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y uno tiene que preguntarse, ¿a qué se refiere Pedro con ceñid los lomos de vuestro entendimiento? La expresión ceñid los lomos es una expresión que ellos conocían muy bien. En el primer siglo y en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran las vestimentas de ellos? Eran muy distintas a las vestimentas nuestras. Ellos se vestían con largas túnicas y la expresión ceñir los lomos tenía que ver con el hecho de colocarse un cinturón para recoger sus túnicas, amarrárselas al cinturón de manera que pudieran tener sus piernas sin ningún obstáculo, ningún estorbo para poder ganar o combatir en la batalla. Para poder estar listos para batallar, para poder tener la agilidad para moverse, para que nada les estorbara en medio de la batalla, ellos tenían que ceñirse los lomos. ¿Cuál es el sentido de lo que Pedro está diciéndonos aquí? Porque es interesante que hable del entendimiento, de la mente. Si nosotros queremos disfrutar de esa herencia incorruptible, necesitamos ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que el cristiano, en medio de las aflicciones, que el cristiano en todo tiempo, a toda hora, y sea cual sea la circunstancia que esté atravesando, debe mantenerse con una mente
lista, preparada y sin estorbo. Nosotros vivimos cada día en medio de una batalla espiritual que no vemos. Pero hay alguien, según el capítulo 5, en el versículo 8, que está alrededor nuestro como el león rugiente, buscando a quien devorar. Vivimos en una constante y continua batalla espiritual. Por eso, sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando, el cristiano debe vivir con una mente limpia, lista, preparada y sin estorbo. A eso se refiere Pedro con ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Saca de tu vida todo aquello que te sea un estorbo, que te esté estorbando para alcanzar esa salvación. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Claramente no estamos hablando en un sentido literal, pero el llamado que nos hacen continuamente las Escrituras es a que saquemos de nuestra vida todo aquello que sea un estorbo para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual y que sea un estorbo para alcanzar esa salvación grande y preciosa. Por eso en el capítulo 2, mira cómo comienza el capítulo 2. Desechando, versículo 1. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. El cristiano tiene que tener la disposición y la capacidad de sacar de su vida, de sacar de su mente todo aquello que le genere algún estorbo, o sea, un obstáculo para no alcanzar esa salvación. Amén. Después de la expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, va a decir, sed sobrios. Hay un llamado a la sobriedad. Y la sobriedad tiene que ver con una persona que vive con autocontrol, con sus sentidos, sus 5 sentidos despiertos. Una persona que vive su vida bajo el control y el dominio de Dios. Lo contrario a la palabra sobrio, ¿sabe cuál es? Ebrio. Una persona que no puede controlar sus sentidos. El llamado que nos hace Pedro, si queremos alcanzar esa salvación grande y preciosa, no solamente debemos sacar de nuestra mente todo aquello que sea un obstáculo y nos estorbe, sino que debemos desarrollar vidas de sobriedad. Debemos desarrollar vidas autocontroladas, debemos desarrollar vidas controladas y dirigidas por Dios y por su palabra. En medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de los padecimientos, el cristiano no pierde su sobriedad. El cristiano sigue desarrollando una vida de autocontrol. Un ejemplo de sobriedad lo encontramos en Marcos capítulo 5. Cuando Jesús tiene el encuentro con el endemoniado gadareno, ¿cómo se encontraba él? ¿Qué características tenía él según lo que vemos en Marcos capítulo 5? Vivía en los sepulcros. No había forma en que se le pudiera atar. Eso quiere decir que era incontrolable. Rompía grilletes, cadenas, se hacía daño. Estaba fuera de sí. Pero después de que tiene el encuentro con Jesús, ¿qué expresa la gente alrededor de él cuando lo ve? ¿Qué características resalta Marcos ahí en el capítulo 5 de él después
de que tiene su encuentro con Jesús? ¿Cómo lo ve la gente? Denme unos segunditos para llegar allá. En el capítulo 5, leamos desde el versículo 13. Alguien que me ayude a leer. Capítulo 5 desde el versículo 13. Amén, varón. Versículo 15 específicamente, mejor, para no alargarnos tanto. Amén, hermanito. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esa expresión que encontramos ahí en el final del versículo 15 tiene que ver con sobriedad. Aquel hombre que vivía fuera de sí, aquel hombre que estaba sin control, aquel hombre que no había forma de poder retenerlo, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Una persona que desarrolla su vida en sobriedad va a vivir o va a dejarse dominar o va a dejarse controlar por el poder de Dios y por su palabra. Una persona que desarrolla su vida en sobriedad va a tomar en serio la palabra de Dios y sus consejos. Por eso el llamado de Pedro es a que nosotros, aun en medio de cualquier circunstancia, por más difícil que sea, desarrollemos vidas sobrias. Si quieres disfrutar de la salvación que Dios tiene preparada para ti, necesitamos ser sobrios. Ahora, uno tiene que preguntarse el por qué. ¿Por qué es importante la sobriedad? Volvamos a Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice el 4:7, mi hermano Augusto? Agustín. Ya le cambié el nombre, mi hermano. Ok, 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Fíjense, ¿por qué es importante la sobriedad? Porque el fin de todas las cosas se acerca. El cristiano debe desarrollar su vida en sobriedad, sea cual sea la circunstancia que viva, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y es interesante que Pedro, cuando menciona la sobriedad, generalmente la acompaña de velar. Vivimos vidas controladas por el Señor y nos mantenemos atentos y despiertos. Mira el capítulo 5, versículos 8. ¿Por qué más? Por otra razón por la que debemos ser sobrios. 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Manténganse despiertos, atentos y vivan vidas bajo control de Dios para que el enemigo no termine devorándolos. Entonces el cristiano desarrolla su vida de sobriedad porque el fin de todas las cosas se acerca. El cristiano desarrolla una vida de sobriedad porque el enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano mantiene desarrollando una vida de control y despierto, atento. Amén. ¿Qué más? Volvamos al capítulo 1. Versículo 13. Después de que nos hace un llamado a ceñir los lomos de vuestro entendimiento y a ser sobrios, va a decir, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un llamado a que nosotros esperemos por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra gracia o la expresión la gracia que se os traerá es una referencia a la salvación.
Más de 6, 7, 8 veces en el capítulo 1, Pedro va a hacer referencia a la salvación. Esa gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es interesante, lo decía hace un rato, que Pedro no utiliza la palabra venida en la primera carta. Habla de la manifestación. En el capítulo 1, versículo 7, cuando sea manifestado Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 13, cuando Jesucristo sea manifestado. En el capítulo 4, en el versículo 13, para que también en la revelación de su gloria. Manifestación, revelación, no habla de venida. Y uno tiene que preguntarse el por qué. Porque vemos que en la segunda carta sí se menciona. En un contexto de sufrimiento y de padecimientos, Pedro quiere transmitirle a los hermanos a los que le escriben: la salvación está lista, la herencia está guardada y Cristo está ahí, cerquita de ustedes. Solamente falta que se manifieste. La expresión venida refleja algo como que todavía viene lejos, está lejos. La manifestación refleja algo que está, pero solamente falta que aparezca. Pedro quiere transmitirle la confianza de que lo que ellos están pasando está próximo a terminarse, de que Jesús está ahí cerca de ellos y que en cualquier momento se va a revelar o se va a manifestar. Y ahí vamos a poder disfrutar de esa gracia que se os traerá. Amén. Ahora, el llamado es a esperar por completos. ¿Cómo esperamos por completo? En la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Número 1. El cristiano espera por completo la salvación viviendo, versículo 14, como hijos obedientes. Esperamos la gracia que se nos traerá, no solamente siendo sobrios, no solamente desechando y sacando de nuestra mente cualquier cosa que nos sea un obstáculo, sino esperamos por completo, desarrollando vidas de obediencia total y absoluta a nuestro Dios. Como hijos obedientes, si nosotros vemos el capítulo 1 en el versículo 2, el propósito por el cual Dios nos ha elegido según su previo conocimiento, en el capítulo 1, versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para, ese para indica el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para obedecer. Dios te eligió. Tú eres su especial tesoro. Pero lo hizo con el propósito de que tú y yo desarrollemos vidas de obediencia. El cristiano espera por completo la gracia que se os traerá, viviendo vidas obedientes a nuestro Dios. Y es interesante que Pedro hable de la obediencia a personas que ya participaron del evangelio a través del bautismo, porque en el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ellos ya obedecieron a la verdad. Nosotros ya obedecimos a la verdad en el momento que decidimos morir, ser sepultados y resucitar a través del bautismo. Pero cuando salimos de las aguas del bautismo, si hay algo que Dios espera de ti y de mí, es que desarrollemos vidas como hijos obedientes. La obediencia va mucho más allá que solamente nacer de nuevo en las aguas del bautismo. ¿Necesitamos nacer de nuevo? Sí, porque todas estas cosas que estamos viendo son para aquellos que por su misericordia han renacido. Pero después de que renacemos, en aflicciones, en pruebas, o en gozo, en alegría, en cualquier circunstancia, sea cual sea la situación que estemos viviendo,
debemos desarrollar vidas como hijos obedientes. Porque Él te eligió para obedecer. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La expresión o la frase, no os conforméis, es la misma expresión, es la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo va a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra o la expresión no os conforméis? No sigan el modelo. No tomen la forma. No sigan el modelo. En Romanos 12 no sigan el modelo de este mundo. Pero en Primera de Pedro, la expresión no os conforméis, Pedro está diciendo, vivan como hijos obedientes y no sigan el modelo, no sigan la forma, no sigan el molde que ustedes tenían cuando estaban en la ignorancia. Eso quiere decir que en la vida del cristiano debe haber una transformación, una metamorfosis, un cambio. No podemos seguir desarrollando nuestras vidas de la misma forma, siguiendo el mismo modelo que teníamos antes de conocer a Cristo. No podemos desarrollar nuestras vidas de la misma manera que la desarrollábamos cuando éramos ignorantes, cuando no conocíamos la verdad. Por eso, en medio de los padecimientos, actuamos como Dios quiere. Obedecemos a Dios. Glorificamos a Dios. No seguimos la forma, el modelo, el molde que teníamos antes. Ya no estamos en ignorancia. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos conocido la verdad. Conocemos la verdad. Y seguimos desarrollando nuestras vidas, creciendo en la verdad. Por eso, ya no podemos seguir actuando de la misma manera que actuábamos antes. Hay algo interesante que no dije, para ir acercándonos al final. Hermanito, la sobriedad y la obediencia no son cosas que estén sujetos a la circunstancia. Van más allá de cualquier circunstancia que usted y yo vivamos. No depende, la obediencia no depende de lo que estés pasando en tu vida. Vivimos vidas obedientes porque Él nos eligió para eso, sea cual sea la circunstancia, la situación, el lugar en el que usted se encuentre. Vivimos vidas dominadas y controladas por el Señor, siendo sobrios, más allá de cualquier circunstancia en la que usted se encuentre. De hecho, en este contexto de padecimientos, alguien pudiera salirse de control y pagar mal por mal. ¿Y cuál es el llamado que Pedro nos hace, por ejemplo, en el capítulo 2, desde el versículo 21? Pues para esto fuiste llamados, pues porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús vivió una vida bajo control. El llamado de Pedro es a que nosotros seamos sobrios en toda nuestra manera de vivir. El cristiano no paga mal por mal, no sale de control. En el capítulo 3, en el versículo 8,
finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Vivimos vida bajo control. Amén. Entonces la primera cosa, esperamos por completo en la gracia que se nos traerá, desarrollando y viviendo vidas de obediencia, como hijos obedientes, no siguiendo el modelo, el molde de la vida que teníamos antes. Continuamos en otro momento, desarrollando las otras cosas de cómo esperamos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias por el tiempo, por la disposición. Vamos a seguir con esta enseñanza en otro momento. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a poder poner por obra todas estas cosas que hemos desarrollado. Hay una salvación grande, sí. Hay algo maravilloso, sí, que los profetas no se conformaron con decir, sino que quisieron indagar mucho más, saber mucho más. Hay una salvación maravillosa que los ángeles anhelan mirar. Hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Hay una salvación que está preparada, pero para poder disfrutar de todo eso, debes ceñir los lomos de tu entendimiento. Debes vivir vida bajo el control de Dios y debemos ser obedientes en todos los aspectos de nuestra vida. Que Dios me los bendiga.